Era una mañana gris cuando la vida de la familia González cambió para siempre. En la pequeña sala de espera del hospital, los silencios eran pesados, rotos únicamente por el tic-tac del reloj que marcaba el paso del tiempo. Carmen, la madre, apretaba la mano de su esposo mientras luchaba por contener las lágrimas. Ante ellos, el médico intentaba suavizar el golpe, pero las palabras «enfermedad terminal» resonaron como un eco interminable. El diagnóstico de Sofía, su pequeña hija de solo 8 años, había caído sobre ellos como una tormenta en pleno verano, inesperada e implacable. Esa noche, sentados alrededor de la mesa de la cocina, el ambiente estaba cargado de dolor. La luz tenue del foco apenas iluminaba sus rostros, pero en los ojos de Carmen brillaba una chispa de algo más que miedo. Era esperanza, aunque apenas perceptible en ese momento. «No podemos rendirnos», murmuró, su voz quebrada pero firme. «Ella todavía está aquí con nosotros. Vamos a luchar por ella, pase lo que pase». Su esposo, Daniel, asintió lentamente, aunque el peso del mundo parecía haberse posado sobre sus hombros. El amor que sentían por su hija sería su fuerza en esta batalla incierta. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carmen y Daniel se encontraban entre consultas médicas y tratamientos experimentales, aferrándose a cada pequeña posibilidad como si fuera un salvavidas en un océano turbulento. Pero había algo más que comenzaba a germinar en sus corazones, una fe inquebrantable en los milagros. Carmen recordaba una vez haber leído sobre las enseñanzas budistas que hablaban del poder de la mente y el corazón. En medio del caos, comenzó a meditar, a visualizar a su hija sana, corriendo por el jardín como antes. En esos momentos de paz interior, sentía una conexión profunda con algo mayor, algo que la empujaba a no rendirse. La enfermedad avanzaba y el cuerpo de Sofía se debilitaba cada día más. Pero en medio de esa tormenta, la familia descubrió que el amor que compartían era un faro de luz que los mantenía unidos. Cada sonrisa de Sofía, cada momento que compartían con ella, se convertía en un tesoro invaluable. Para Carmen, estos pequeños momentos eran milagros en sí mismos, señales de que la esperanza seguía viva, de que no todo estaba perdido. El amor era la única respuesta, el único camino hacia adelante. Una noche, mientras Carmen meditaba junto a la cama de Sofía, una sensación de paz inexplicable la envolvió. Era como si todo el dolor y la incertidumbre se desvanecieran por un instante, dejándola sola con su fe. En ese momento, supo que, sin importar el resultado, habían sido bendecidos con el mayor regalo de todos, el amor incondicional que los unía como familia. Y ese amor, creía con todo su ser, tenía el poder de obrar milagros. Si esta historia ha tocado tu corazón, comenta con «Yo creo en el poder del amor y los milagros». No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de esperanza y superación. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. La familia González se adentraba en un terreno incierto, donde cada día era una mezcla de esperanza y miedo. Las visitas al hospital se convirtieron en parte de su rutina, pero cada vez que salían de ahí, Carmen sentía que su corazón latía más fuerte por su hija. Había momentos en los que el panorama parecía sombrío, pero su fe en los milagros seguía viva. Sabía que el amor era el motor que los mantenía a flote, aunque el futuro era tan incierto como caminar por un sendero cubierto de niebla. Sofía, pese a la fragilidad de su cuerpo, mostraba una fuerza interior que sorprendía a todos. Sus pequeños ojos brillaban con una luz especial, como si entendiera más allá de las palabras el peso de la situación. A menudo preguntaba «¿Voy a estar bien, mamá?». Carmen,
con lágrimas contenidas, siempre respondía lo mismo: «Claro que sí, mi amor, vas a estar bien». Pero en su interior luchaba contra una tormenta de emociones, intentando no caer en el abismo del miedo. Carmen sabía que no podía rendirse, porque Sofía necesitaba de su fuerza, incluso en esos días en los que ella misma sentía que no podía más. Una tarde, mientras caminaban por el parque cerca de casa, Sofía, con su voz suave, dijo: «Mamá, ¿crees en los milagros?». Carmen se detuvo por un momento, miró a su hija y sonrió. «Sí, Sofía, creo en los milagros, porque tú eres uno. Cada día que estamos juntas es un milagro». Esas palabras resonaron en su corazón, y aunque el miedo a perderla seguía presente, Carmen sintió un rayo de luz en medio de la oscuridad. Daniel, por otro lado, lidiaba con la situación de una manera distinta. Se había encerrado en sí mismo, tratando de ser el pilar firme que la familia necesitaba, pero en su soledad, el dolor lo consumía. No quería mostrar debilidad frente a Carmen o Sofía, pero había noches en las que lloraba en silencio, preguntándose por qué su pequeña hija tenía que pasar por algo tan cruel. Le costaba aceptar que había cosas fuera de su control, y esa impotencia lo hacía sentir cada vez más perdido en su propio dolor. Mientras la enfermedad de Sofía avanzaba, la familia entendía que estaban en un camino hacia lo desconocido, un trayecto que los desafiaba no solo como padres, sino como personas. Cada uno enfrentaba sus propios temores, sus propias preguntas sobre la vida y la muerte. Pero, en medio de esa incertidumbre, Carmen seguía aferrada a la creencia de que los milagros existían, que la vida, aunque impredecible, podía sorprenderlos con un giro inesperado. Si crees en los milagros y en el poder del amor, comenta con «Yo creo en los milagros que nos da la vida». Suscríbete al canal para seguir esta emotiva historia de esperanza y superación. Las noches se habían vuelto largas y silenciosas en la casa de los González. El sonido de los monitores médicos y la respiración suave de Sofía llenaban la habitación, pero el ruido más fuerte era el que resonaba en los corazones de Carmen y Daniel. Ambos estaban atrapados en sus pensamientos, luchando contra el miedo que los envolvía como una densa neblina. Cada día que pasaba parecía acercarlos más a una verdad inevitable que no querían enfrentar. Su hija se debilitaba y la esperanza de un milagro parecía desvanecerse con cada minuto que pasaba. Carmen, siempre la más fuerte, había comenzado a quebrarse. Había noches en las que se quedaba despierta, mirando a Sofía dormir, y las lágrimas simplemente fluían sin control. No quería que Daniel la viera así, porque sabía que él ya estaba sufriendo bastante. Pero en su interior, la tormenta era implacable. Se sentía impotente, incapaz de hacer nada más que estar allí para su hija, sosteniendo su mano y diciéndole que todo iba a estar bien, cuando en realidad ni ella misma sabía si lo estaría. Una tarde, mientras Sofía dormía profundamente después de un tratamiento agotador, Carmen salió al jardín en busca de aire. Se sentó bajo el gran árbol que su hija siempre había amado, y por primera vez en mucho tiempo dejó salir todo el dolor que llevaba dentro. Gritó, lloró y se preguntó en voz alta por qué les estaba sucediendo esto a ellos. El mundo seguía girando, pero para ella el tiempo parecía haberse detenido en un punto interminable de sufrimiento. Las enseñanzas budistas que había leído sobre el sufrimiento y la superación resonaban en su mente, pero en ese momento le parecía imposible hallar paz. Daniel, por su parte, había comenzado a distanciarse aún más. El miedo a perder a su hija lo estaba consumiendo y en lugar de hablar de sus sentimientos,
había erigido un muro entre él y Carmen. En el fondo, sabía que lo que más necesitaban era estar unidos, pero no encontraba las palabras ni la fuerza para abrirse. Así, los días pasaban, y aunque físicamente estaban juntos, emocionalmente, ambos estaban en islas separadas, cada uno luchando con sus propios demonios. Sofía, en su inocencia, parecía ser consciente del dolor de sus padres. Había momentos en los que, a pesar de su cansancio, le sonreía a su madre y le decía: «No te preocupes, mamá, estoy bien». Esas palabras, aunque breves, eran como un bálsamo para Carmen, quien veía en su hija una fortaleza que ni ella misma podía encontrar en esos momentos. Pero detrás de esa fortaleza, Carmen sabía que Sofía también estaba luchando, y eso la devastaba aún más. La tormenta interior que ambos padres enfrentaban era tan intensa como la enfermedad de Sofía. Era una lucha invisible, una batalla silenciosa que cada uno libraba en su corazón. Pero había algo que mantenía una chispa de esperanza viva, y era el amor que compartían por su hija. Aunque no lo decían en voz alta, ambos sabían que debían encontrar la manera de sobrellevar este dolor juntos. De lo contrario, la tormenta los arrasaría por completo. Si alguna vez has enfrentado una tormenta emocional en tu vida, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más historias que nos enseñan sobre el poder del amor y la esperanza. Las semanas continuaron pasando, y la casa de los González, que una vez había sido un refugio de risas y amor, ahora estaba envuelta en un silencio inquietante. Cada rincón parecía contener un recuerdo de tiempos más felices, momentos que ahora se sentían lejanos, casi irreales. Carmen seguía cuidando de Sofía día y noche, aferrándose a la esperanza de que su pequeña hija se recuperaría. Pero en su interior, algo comenzaba a cambiar. Sabía que no podía seguir evadiendo la verdad, por dolorosa que fuera. Una tarde, cuando Sofía había caído en un sueño profundo, Carmen se sentó frente a la ventana del hospital, mirando el cielo gris que se extendía sobre la ciudad. El peso de la realidad la golpeó de una manera que nunca había sentido antes. Luchaba entre el amor incondicional que sentía por su hija y la necesidad de aceptar que el destino podía estar fuera de sus manos. Mientras observaba las nubes moverse lentamente, recordó una de las enseñanzas budistas que había leído. El sufrimiento nace de la resistencia a lo que es. La paz se encuentra en la aceptación. Hasta ese momento, había estado resistiendo, luchando contra una verdad inevitable. Pero, ¿cómo se puede aceptar lo inaceptable? Esa misma noche, Carmen se acercó a Daniel, quien se encontraba en la sala del hospital, sumido en sus propios pensamientos. Había una distancia entre ellos que ninguno de los dos había mencionado, pero ambos la sentían. Carmen se sentó junto a él y después de un largo silencio susurró: «No podemos seguir así, Daniel. Sofía nos necesita y nosotros nos necesitamos». Era la primera vez en meses que Carmen había hablado con tanta claridad sobre lo que realmente sentía, sobre el miedo que la había consumido. Daniel la miró, y en sus ojos, ella vio el mismo dolor que la había estado atormentando. «No sé cómo hacerlo», confesó él con la voz quebrada. «No sé cómo aceptar que podríamos perderla». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una verdad que ninguno de los dos había querido enfrentar hasta ese momento. Ambos estaban aterrorizados de lo que el futuro podría traer, pero en ese instante compartieron una comprensión silenciosa. No podían seguir huyendo. El encuentro con la verdad no fue una revelación inmediata, sino un proceso lento y doloroso.
Carmen comenzó a aceptar que la vida de Sofía estaba fuera de su control. Pero eso no significaba que debían rendirse. Había algo más profundo en juego: el amor que compartían como familia, la fortaleza que Sofía mostraba cada día y la paz que solo podía encontrarse al aceptar la realidad, por más dura que fuera. Esa noche, mientras Daniel y Carmen se abrazaban por primera vez en meses, sintieron una chispa de alivio, como si el simple acto de enfrentar la verdad juntos les hubiera quitado un peso inmenso. A partir de ese momento, decidieron vivir cada día con Sofía como un regalo, sin preocuparse por el mañana. Sabían que el camino seguía siendo incierto, pero en lugar de centrarse en el miedo, comenzaron a enfocarse en el amor, en los momentos que todavía podían compartir como familia. Carmen continuaba sus meditaciones, pero ahora, en lugar de pedir un milagro, pedía fuerza, pedía paz y pedía la capacidad de amar a Sofía en cada momento, sin importar lo que el futuro les deparara. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a una verdad difícil en tu vida, comparte cómo encontraste paz en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para más historias que nos enseñan sobre la importancia del amor, la aceptación y la esperanza. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en la familia González. Lo que una vez fue una atmósfera pesada de miedo y desesperación, lentamente se transformó en un aire más liviano, aunque todavía lleno de incertidumbre. Carmen y Daniel, que habían estado atrapados en sus propios mundos de dolor, comenzaron a reencontrarse en el amor que compartían por su hija. Aceptaron que no podían controlar el destino de Sofía, pero eso no les impidió vivir cada día como si fuera un regalo. Sofía, en su inocencia, seguía iluminando sus vidas. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su espíritu parecía más fuerte que nunca. Había algo en su mirada, en sus sonrisas, que hacía que Carmen y Daniel se dieran cuenta de que, aunque la enfermedad seguía su curso, Sofía les estaba dando lecciones de vida que nunca olvidarían. La niña, que una vez dependió completamente de ellos, ahora parecía ser la fuente de su fortaleza, su inspiración. Una tarde, mientras Carmen y Sofía estaban sentadas en el jardín, Sofía, con su voz suave, preguntó: «Mamá, ¿qué crees que pasa cuando morimos?». La pregunta golpeó a Carmen como una ola inesperada, pero en lugar de sentirse invadida por el miedo, sintió una extraña calma. Miró a su hija, tomó aire y respondió: «No lo sé, Sofía. Pero creo que el amor que sentimos nunca desaparece. Creo que siempre estamos conectados de alguna manera». Sofía sonrió suavemente, como si esa respuesta hubiera sido suficiente para ella. En ese momento, Carmen sintió algo en su interior que nunca había sentido antes: paz, una paz profunda que venía de aceptar que, sin importar lo que sucediera, el amor que compartían era eterno. Con cada día que pasaba, Carmen y Daniel comenzaron a vivir con una nueva perspectiva. Dejaron de preocuparse tanto por el mañana y comenzaron a enfocarse en el ahora. Los momentos simples, como leerle cuentos a Sofía o simplemente mirarla dormir, se convirtieron en tesoros que guardaban en sus corazones. En medio de la adversidad, encontraron un renacimiento, no solo como padres, sino como seres humanos. Aprendieron que la vida, aunque impredecible, estaba llena de pequeños milagros que ocurrían todos los días, si uno estaba dispuesto a verlos. Daniel, quien había luchado por tanto tiempo con su dolor en silencio, comenzó a abrirse. Por primera vez, habló con Carmen sobre sus miedos, sobre cómo se había sentido perdido y cómo ahora, a pesar de la situación, sentía una renovada sensación de propósito.
Sofía nos ha enseñado más de lo que nosotros jamás podríamos haberle enseñado a ella, dijo una noche mientras la observaban dormir. Carmen asintió en silencio, con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de la verdad en esas palabras. Sofía, con su fortaleza, su amor y su capacidad de vivir el presente, los había transformado de maneras que nunca imaginaron. La familia González había renacido. Ya no vivían en el miedo constante de perder a Sofía, sino en la gratitud por cada día que aún tenían con ella. Y aunque el camino seguía siendo incierto, el amor incondicional que compartían les daba la fuerza para seguir adelante, sin importar lo que el futuro trajera. En medio de su dolor, habían encontrado la belleza de la vida, y eso, creían, era el verdadero milagro. Si crees que el amor tiene el poder de transformar nuestras vidas, comenta con: el amor nos renueva cada día. No olvides suscribirte para más historias que nos enseñan sobre la esperanza, el amor y la superación. Con el paso de los meses, la familia González continuó enfrentando cada día con una mezcla de emociones profundas. Sofía seguía siendo el centro de su universo, y cada pequeño avance o sonrisa era celebrado como un triunfo. Aunque la enfermedad no mostraba signos de detenerse, el vínculo entre Carmen, Daniel y Sofía se había fortalecido de una manera que nunca imaginaron posible. El dolor seguía presente, pero había sido reemplazado por una sensación de propósito, de entender que el tiempo que compartían juntos era el más valioso de todos. Sofía, con su voz suave y sus grandes ojos curiosos, a menudo preguntaba sobre el futuro. «Mamá, ¿qué crees que pasará después de todo esto?», solía decir sin un rastro de miedo en su mirada. Carmen, que al principio había luchado con esas preguntas, ahora encontraba las respuestas con más facilidad. «Lo que pasará, Sofía, es que siempre te llevaremos en nuestros corazones. Cada día que vivamos, tú estarás ahí, en cada risa, en cada momento de amor. Nada puede separarnos realmente, ni siquiera el tiempo». Sofía sonreía, como si esas palabras fueran todo lo que necesitaba escuchar. Daniel, por su parte, había encontrado una nueva forma de conectarse con Sofía. Habían empezado a contar historias juntos, creando mundos mágicos donde todo era posible, donde las estrellas hablaban y los ríos susurraban secretos. Para Daniel, estas historias eran una manera de darle a su hija un escape, pero también de construir recuerdos imborrables, momentos que él sabría que atesoraría por el resto de su vida. Esas noches de cuentos se convirtieron en su ritual, un espacio donde el tiempo parecía detenerse y todo lo demás desaparecía. A medida que la salud de Sofía continuaba deteriorándose, la familia sabía que el final podía estar más cerca de lo que querían admitir. Pero en lugar de dejarse consumir por la tristeza, decidieron seguir adelante con la misma fuerza y amor que los había mantenido unidos. Cada vez que Sofía decía «te amo», Carmen y Daniel sentían que sus corazones se llenaban de una calidez indescriptible. Esas palabras, simples pero poderosas, eran el legado que su hija les dejaba, el recordatorio constante de que el amor es lo único que realmente importa. Finalmente, en una mañana tranquila, Sofía se despidió de este mundo, rodeada por el amor incondicional de sus padres. La paz que la envolvía era palpable, y Carmen y Daniel, aunque destrozados por el dolor, sintieron una extraña serenidad al saber que su pequeña ya no sufría. En los días que siguieron, mientras enfrentaban el vacío dejado por su partida, una cosa se mantuvo constante: el legado del amor que Sofía había dejado atrás. Cada recuerdo, cada risa, cada momento compartido estaba ahora grabado en sus corazones,
un testamento del poder transformador del amor. Si alguna vez has sentido el poder del amor en los momentos más difíciles, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para más relatos que nos enseñan sobre la fuerza del amor y la esperanza. Después de la partida de Sofía, la casa de los González parecía más silenciosa que nunca. Cada rincón estaba impregnado con su recuerdo, desde sus juguetes hasta los libros de cuentos que Daniel le había leído por las noches. Sin embargo, lo que una vez podría haber sido una fuente de dolor insoportable, lentamente se transformó en una fuente de consuelo. Los recuerdos que compartieron con ella no eran solo un reflejo de su pérdida, sino una prueba de todo el amor que había llenado sus vidas. Carmen, en particular, encontró un extraño sentido de paz en esos recuerdos. Cada mañana, después de meditar, se sentaba frente a la ventana, sosteniendo la pequeña manta que había sido de Sofía. A veces cerraba los ojos y casi podía sentir la presencia de su hija cerca, como si los momentos felices que compartieron estuvieran vivos en alguna parte, más allá del tiempo y el espacio. Recordaba la risa de Sofía, su curiosidad insaciable, y cómo, a pesar de todo el sufrimiento, había sido una fuente de luz constante en sus vidas. Esos recuerdos, en lugar de ser dolorosos, comenzaron a darle fuerzas para seguir adelante. Daniel, por otro lado, luchaba con su propio proceso de duelo. Había noches en las que se levantaba de la cama y caminaba por la casa, esperando ver a Sofía correr por los pasillos como lo hacía antes. Sabía que esos días habían quedado atrás, pero el vacío que sentía era abrumador. Sin embargo, poco a poco, los recuerdos que al principio le traían lágrimas empezaron a traerle sonrisas. Pensaba en las historias que habían creado juntos, en los momentos de juegos y risas, y se daba cuenta de que, de alguna manera, Sofía seguía presente en cada rincón de su memoria. Los recuerdos de su hija no eran solo recuerdos, eran su legado. Un día, mientras Carmen y Daniel se sentaban juntos en el jardín, el lugar favorito de Sofía, hablaron por primera vez en semanas sobre el futuro. Habían pasado tanto tiempo centrados en el dolor de su pérdida que apenas habían pensado en cómo seguir adelante. Sofía nos enseñó tantas cosas, dijo Carmen, rompiendo el silencio. Nos mostró lo que significa vivir el presente, amar sin reservas y encontrar belleza incluso en los momentos más difíciles. Daniel asintió, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. Ella nos dio más de lo que nosotros podríamos haberle dado a ella, respondió él con una voz suave. A partir de ese momento, Carmen y Daniel tomaron una decisión. Honrarían la memoria de Sofía viviendo con el mismo amor y gratitud que ella les había mostrado. Decidieron que en lugar de dejar que su dolor los consumiera, usarían los recuerdos de su hija como una fuente de fuerza, un recordatorio constante de la capacidad que el amor tiene para transformar incluso las circunstancias más oscuras. El legado de Sofía no era solo el amor que les había dado, sino también la manera en que les había enseñado a vivir plenamente, sin miedo al futuro. Si alguna vez has encontrado consuelo en los recuerdos de un ser querido, comenta: el amor y los recuerdos son eternos. No olvides suscribirte para más historias que nos enseñan sobre la importancia de la esperanza y el amor en tiempos difíciles. Con el tiempo, los González comenzaron a reconstruir sus vidas. Aunque la ausencia de Sofía era palpable, su presencia seguía viva en cada rincón de su hogar, en cada sonrisa que compartían y en cada gesto de amor que intercambiaban. Lo que al principio había sido un camino lleno de oscuridad y dolor, lentamente se había transformado en una senda de sanación. Habían aprendido a vivir con la ausencia, pero más que eso,
habían aprendido a vivir con gratitud por el tiempo que tuvieron con su hija. Carmen había encontrado una nueva misión en la vida. Decidió que la mejor manera de honrar la memoria de Sofía era ayudar a otras familias que estaban pasando por experiencias similares. Comenzó a trabajar como voluntaria en hospitales, ofreciendo apoyo a padres que enfrentaban las mismas luchas que ellos habían vivido. Cada vez que sostenía la mano de una madre o un padre en medio de la desesperación, recordaba el dolor que ella misma había sentido, pero también la esperanza que había encontrado. Sabía que el amor tenía el poder de sanar incluso las heridas más profundas, y quería compartir esa verdad con los demás. Daniel también encontró un camino para canalizar su dolor. Decidió escribir un libro sobre la experiencia de haber sido el padre de Sofía, un testimonio de la fuerza del amor en medio de la adversidad. Para él, contar la historia de su hija no solo era una manera de mantener su memoria viva, sino también de compartir las lecciones que ella les había dejado. Cada palabra que escribía era un acto de sanación, una forma de transformar el sufrimiento en algo que pudiera inspirar a otros. Con el tiempo, la familia González se dio cuenta de que habían experimentado algo que muchos llamarían un milagro. No había sido el milagro que esperaban al principio. Sofía no había sanado físicamente, pero, de alguna manera, su espíritu había obrado un milagro mucho más profundo. Había transformado sus vidas para siempre. Habían aprendido a amar de una manera más completa, a vivir con más presencia y a encontrar la belleza incluso en los momentos más oscuros. El verdadero milagro, entendieron, no estaba en cambiar el curso de los eventos, sino en cómo esos eventos los habían cambiado a ellos. En una tarde tranquila, mientras Carmen y Daniel se sentaban en el mismo jardín donde solían jugar con Sofía, compartieron un momento de silencio, mirando las flores que su hija tanto amaba. Nunca imaginé que podríamos encontrar paz después de todo lo que pasó, dijo Carmen suavemente. Daniel la miró y asintió, una sonrisa suave asomándose en sus labios. Sofía nos enseñó lo que significa amar sin condiciones, y eso es lo que nos ha dado la paz. Carmen tomó la mano de su esposo, y en ese instante supieron que habían encontrado su camino de regreso a la luz. El milagro de su familia no estaba en haber evitado la pérdida, sino en cómo esa pérdida los había unido, transformado y fortalecido. El amor de Sofía seguiría siendo la luz que los guiaba, una luz que, en lugar de apagarse con su partida, brillaba aún más fuerte en sus corazones. Y así, la familia González continuó adelante, sabiendo que, aunque el futuro seguiría siendo incierto, el milagro del amor siempre los acompañaría. Si crees en el poder transformador del amor, comenta: el amor es el verdadero milagro. No olvides suscribirte para más historias llenas de esperanza, superación y amor incondicional.